Era 1991. Un erizo azul cruzó la pantalla y cambió para siempre la historia de las consolas. Sonic, no nada más desafió a Mario, simbolizó la audacia de Sega. Era una compañía que, durante muchos años, fue sinónimo de innovación, de actitud y de rebeldía. Pero detrás de ese ímpetu había una historia de ambición muy grande, luchas internas y decisiones malas. Bienvenidos. Este es el relato de cómo un gigante tecnológico se convirtió en una lección para la industria. La caída de Sega. En 1988 se lanzó Mega Drive, una consola que estaba diseñada para competir con la NES de Nintendo. La estrategia fue muy buena, apuntar a un público más adulto, con juegos como Alter Beast y Street of Rage, y una campaña de marketing más agresiva, bajo el lema de Sega does what Nintendo don't. El éxito fue muy bueno, 40 millones de unidades vendidas, especialmente en Europa y en Estados Unidos, donde Super Nintendo solamente logró superarla 2 años después. Pero aquí empezó el primer error, la obsesión por alargar la vida de Mega Drive. En lugar de preparar una consola sucesora, Sega inundó el mercado con periféricos como el Mega CD en 1991 y 32X en 1994. Eran dispositivos más caros y confundieron a los consumidores. El Mega CD prometía mejores gráficos y juegos con secuencias de full motion video, pero la mayoría de sus títulos, como Night Trap, fueron criticados por la pobre jugabilidad y el contenido era más polémico. Aunque vendió 3 millones de unidades, se percibió como un complemento innecesario. Lanzado en noviembre de 1994, el 32X era un accesorio que convertía a Mega Drive en una consola de 32 bits. ¿El problema? Sega Saturn, su verdadera consola de próxima generación, se anunció el mismo mes. Los jugadores se preguntaron, ¿para qué invertir en 32X si Saturn va a llegar pronto? Solamente se vendieron 800,000 unidades y desarrolladores como Electronic Arts dejaron el proyecto. Sega no entendió que los add-on eran una solución temporal solamente, que no eran el futuro. Saturn, en 1994, tenía un diseño ambicioso, 2 procesadores SH2 y un chip de sonido dedicado. Era muy bueno para juegos 2D, pero Sony, en PlayStation, apostó por el 3D, con una mejor arquitectura y más simple. Programar para Saturn era tan difícil que muchos estudios decidieron mejor desarrollar para PlayStation, incluyendo a Squaresoft del juego de Final Fantasy. Entonces, Sega cometió otro error. Adelantó el lanzamiento de Saturn en Estados Unidos, sin avisar a los minoristas. Esto generó desconfianza. Además de su precio, de $399, era superior al de PlayStation, que costaba $299. Cuando Sony mostró Tekken y Ridge Racer en 3D más fluido, Saturn quedó obsoleta. Solamente vendió 9.5 millones de unidades, frente a los 102 millones de PlayStation. En 1999, Sega lanza Dreamcast. Era una máquina adelantada a su tiempo. Incluyó un módem para jugar online, gráficos en 480 y un catálogo muy bueno. Inicialmente vendió 5 millones de unidades, pero en abril de 1999, Sony anunció PlayStation 2 y su Emotion Engine, prometiendo 75 millones de polígonos por segundo y un reproductor de DVD. Aunque eran especificaciones más exageradas, el marketing fue imparable. PlayStation 2 no compite con consolas, compite con el tiempo libre, dijo un ejecutivo. Entonces, los consumidores pospusieron comprar la Dreamcast, esperando a PlayStation 2. Y de esto, Sega no se pudo recuperar. Dreamcast fue pirateada muy fácilmente, lo que ahuyentó más a los desarrolladores como EA. Mientras que Sega en Japón insistía en priorizar el mercado local, Sega en América impulsaba estrategias más agresivas. Esta falta de coordinación llevó a decisiones que se contradecían, como abandonar el soporte a la Mega Drive en Europa, por ejemplo, donde aún era popular. En el 2004, Sega se fusionó con Sammy, una empresa de pachinko, para obtener más liquidez. Aunque sobrevivió como una desarrolladora, perdió la identidad como pionera del hardware. Entonces podemos decir que Sega cometió 4 errores clave. Primero, la saturación de periféricos, como el Mega CD y el 32X, que confundieron al público. Una arquitectura compleja en Saturn que alejó a los desarrolladores. Un marketing inferior frente a Sony y división interna entre sus sedes. Hoy, Sega es un estudio respetado, pero su historia sirve de advertencia en la industria tecnológica. La innovación sin estrategia es un camino al fracaso. Dreamcast fue una consola de sueños, pero llegó en una pesadilla corporativa. Para 2001, Sega ya acumulaba pérdidas de $1.7 mil millones. Implicó
Dos despidos masivos y el cierre de estudios emblemáticos como Sega AM2, responsable de Virtua Fighter. Mientras que Sega abandonaba las consolas, su rival histórico, Nintendo, triunfaba con la Wii en 2006. La lección era muy clara. La falta de unidad interna había enterrado a un gigante que una vez desafió a Nintendo y a Sony. La caída de Sega no solamente fue por errores técnicos o de marketing, sino por una cultura corporativa fracturada. Mientras Sony y Nintendo actuaban con una visión unificada, Sega luchaba contra sí misma, convirtiendo su audacia en su mayor enemigo. El destino de Sega sigue siendo un debate apasionado entre los fans. Algunos dicen que, con una transición más ordenada al 3D y una estrategia unificada entre sus divisiones, podría haber competido contra PlayStation. Otros creen que su espíritu rebelde la condenó desde un principio, pero hay algo que no podemos negar. Aunque murió como fabricante de consolas, el legado sigue vivo. Dreamcast se convirtió en un objeto de culto. Sus franquicias clásicas renacieron en nuevas generaciones, y su historia sirve como la advertencia definitiva en la industria. La innovación sin dirección es caos, y el caos sin unión lleva al colapso. Hoy, cada vez que un jugador elige un Yakuza o sonríe al escuchar el tema de Sonic en Sega, en cierto modo sigue ganando, no con hardware, sino con algo más duradero: la nostalgia, lecciones aprendidas y personajes que van a quedar en nuestra memoria para siempre. Sega perdió la guerra de las consolas, pero su leyenda nunca va a morir, dijo el fandom de Dreamcast. ¿Tú crees que Sega podría volver a hacer consolas? Déjalo en los comentarios.